Buenos días, José Luis. Siguiendo esta línea de charlas con nuestros maestros, pues no podía ser otro que no nuestro gran maestro de las estructuras. Gran maestro que nos ha puesto siempre en duda, que quizá la duda sea la bondad de tu manera de enseñarnos estructuras. De tu currículum, pues tremendo e inabarcable. Eres arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde hiciste el doctorado, luego has sido catedrático de estructuras en la misma escuela, y en tu currículum, sacado de un informe tuyo resumido, pues has sido casi de todo en el mundo de las estructuras, en el mundo de la normativa, has sido miembro de todas las comisiones de hormigón, de la comisión del Eurocódigo Europeo. Yo creo que has sido asesor del Consejo Superior de Arquitectos, has participado en la EH 2000, en la EH 08, has hecho guías para aplicación de la EHE. En fin, yo creo que nos encontramos ante una de las grandes autoridades de las estructuras, de la normativa y sobre todo un gran divulgador. Yo creo que no hay en España un solo arquitecto que o bien no haya sido alumno tuyo en las escuelas o bien no haya hecho luego un curso de posgrado contigo en algún colegio de arquitectos. Creo que has recorrido toda la geografía española y con éxito. Tú has formado a miles de arquitectos, inculcándonos ideas simples sobre las estructuras. ¿Has conseguido tu objetivo? Lo que tengo apuntado aquí es que parece una agiografía, no una biografía. Agiografía en la RAE es biografía excesivamente elogiosa, bueno, o de santos, No, y además te sirve porque donde dice estudiaste, naciste y tal, lo cambias luego por estudió, nació y te vale para la necrológica. También la tienes ya hecha. Bueno, a ver. Pondremos la de tu informe. A ver, creo que sí, que lo conseguí. El qué hicieron con lo que les inculqué ya está la cosa más difícil. No, porque en no pocos casos se habrá ido diluido como lágrimas en la lluvia, porque la verdad es que esto de las estructuras les resulta muy duro en general a los estudiantes de arquitectura, a los arquitectos. Entonces se desenganchan muy fácilmente del asunto, ¿no? Pero bueno, por lo de hacer las cosas sencillas que dices, sí, la verdad es que siempre me ha, no digo obsesionado, sino preocupado el tema. Entonces, por ejemplo, un estudiante me dijo una vez, mire, que yo mire, hay otros profesores que enseñan como de manera opaca, cuidándose, nadando y guardando la ropa, o sea, pero usted se ve que es que enseña para que aprendamos. Y es el elogio mejor que me han hecho probablemente en mucho tiempo, ¿no? Muchas veces, ante una queja sobre unos pilares desplomados en una planta de un edificio, se escucha decir, de Miguel dice que mejor, que así se compensa ante sismo o viento. ¿Tú te arrepientes de alguna de tus geniales ideas? ¿Te has arrepentido de alguna? A ver, si son geniales, no me puedo arrepentir, ¿no? Claro. Y muchas gracias. Además dices tus geniales ideas, como si fueran todas. Si dijeras tus ideas geniales, que tengo unas geniales y otras no, pero eso de tus ideas geniales, sí. Lo que suelo decir más bien es que un soporte prismático vertical contiene dentro el soporte que realmente trabaja, que es inclinado, porque va en diagonal. De manera que, por el mismo precio, pues si lo haces en diagonal, a lo mejor ahorras algo. Y esa es la explicación. Siempre que estén todos repartidos. No, es que la gente llama verticales e inclinados a los que ve por fuera la geometría. Y dice, no, si lo que tiene que ver usted es lo de dentro. Eso es la estructura, ver cómo se funciona esto. Venga. Con una calculadora te he visto calcularlo casi todo. ¿Te asusta el uso inconsciente de los programas de cálculo? A ver, con una calculadora. Casi todo, pero la verdad es que lo demás lo calculé con un reloj, o sea, que multiplicaba. No, a ver, y vaya por delante, no utilizó nunca ningún programa de cálculo, nunca. Como siempre sabía más que los programas, cuando se inventaron yo ya llevaba mucho tiempo, pues, y según ellos avanzaban yo también, entonces no me han cogido nunca, siempre he podido ir por delante, pero bueno, nada de calculadora, ¿eh? A ver, un estudiante el otro día le preguntaba, me lo decía un profesor,
ya, le preguntaban, ¿cómo saber si el resultado de un programa es correcto? Vamos a ver, no es que esté asustado, contestado, no estoy asustado, estoy horrorizado. Así nos acabamos. Devastado. El otro día el príncipe decía que estaba devastado, que es una palabra inglesa que no sé qué quiere decir, pero es muy cortés, ¿no? El estudiante le preguntaba, ¿cómo saber si está bien? Sí, claro, el caballero creía que el programa calcula y que no se limita a hacer operaciones previstas antes con los datos que le des. Decía, ¿cómo saber si lo ha hecho bien? Dicen, no, pero si está bien, seguro. Lo que salga está bien. Si lo que puede que esté mal es que los datos que usted ha metido no corresponden al problema que tiene. Eso es lo que hay que mirar. No hay que mirar la salida, hay que mirar la entrada. Si lo otro es una calculadora. Porque esa pregunta de una calculadora el estudiante lo haría. ¿Cómo saber si el multiplicar ha salido bien? Dice, pues si sale mal es que ha metido mal los datos de multiplicar. Si el programa no hace lo que querías, es que ha estado haciendo lo que le dijiste. Entonces eso, claro, porque ¿por qué no hace lo que esto, ¿no? A veces en un coche o en una máquina de estas, que no hace lo que quiere, dices, que no le estás diciendo lo que tiene que hacer, claro. Entonces, este estudiante creía, y a lo mejor esto es lo por qué estoy horrorizado, que tú le das un edificio al programa y él lo calcula en el sentido de que aplica criterios y aplica las simplificaciones que hagan falta y las alternativas que hay que tomar. Que no, que un programa de cálculo de estructuras es una calculadora un poco más elaborada, pero no hace ninguna otra cosa más, ¿no? ¿Cómo es posible que 48 horas después del apagón no se sepa cuál es la causa? Dice, pero vamos a ver, ¿usted sabe lo que hay que hacer para saber la causa? Pues dice usted que ha pedido los números, le van a dar a usted 1.000.000 de números. Eso hay que estudiarlo. Pero claro, no tienes un modelo mental de qué es analizar la cosa esa, ¿no? Bueno, pues decía yo que te vi asustado una vez. Bueno, asustado. En una planta baja en Lorca había 14 pilares estallados. Y yo dije, vámonos, lo vemos desde fuera. Hacer la foto desde fuera, que aquí hace mucho frío. Claro. Bueno, tú de terremotos has sido un gran experto. Yo recuerdo que ya el de México, en el año 80 y tantos, ya fuiste y nos lo comentabas, diste un curso sobre aquel terremoto, donde te recriminaron que dijiste que cuando había una cruz no se caían los edificios, que era por el tema de la frecuencia de oscilación. Pero hubo algún torpe, que seguro que no era arquitecto, que entendió que te metías con la iglesia, cuando estabas refiriendo a los muros, a edificios masivos, por su periodo de oscilación. Es que también pasó en Turquía, es decir, veías la foto y veías todo, pero absolutamente destrozado, parecía Gaza aquello, ¿no? Todo destrozado. Y en medio veía una especie de mezquita, o como se llaman estas cosas de sinagoga, así redondita y tal, perfecta, allí en medio de todas las casas destruidas. Bueno, para usar un programa hay que saber más que el programa. Pues no. Y no puedes usarlo para lo que no sabes, que es lo de los perros y lo sabes, ¿no? Y que dicen que hay perros más inteligentes que los usamos. Dice, yo tuve uno de esos. Pues esto, claro, tengo un programa que sabe más que yo de estructuras, es el que uso. ¿Cómo dices esa tontería, no? Ahora, está cambiando esto, no sé, a vosotros os voy a influir más, ¿eh? Ya, por lo visto, si no puedes demostrar que lo ha dicho un programa, no vale. Solo lo que ha dicho un programa. Claro, si yo he calculado por líneas de rotura, no hay programas de líneas de rotura, ¿cómo hago? Porque no lo puedo hacer con programa, entonces esto, o con funiculares, lo hago con un funicular. Dice, y el programa, dice, no, programa de funiculares no hay, no vale un. Pues para algunas cosas el funicular, para otras el programa, pero no para todas el programa. Bueno, es peor eso, ¿eh? Es que ahora no vale cualquier programa, solo vale CIPECAD. Ya está empezando a pasar que solo vale. Te piden, la OCT te pide el archivo CIPECAD, no te pide otra cosa. Sí. Dice, pero si lo he hecho con SAP, dice, no, eso no, tiene que ser con. Bueno. En Sevilla, tengo 3 casos, pero es igual. En Sevilla, un informante levanta un levantamiento taquimétrico del suelo, de la losa de cimentación. Sí. Claro, lo hace del pavimento, claro, quitando las alfombras, porque si no las quitas salen unos trozos así. Bueno, entonces dice que eso es la deformación de la losa. Y por tanto, que él mirando dice, hay asientos diferenciales. Ya me he pasado varios asientos diferenciales, muchos asientos diferenciales. A usted me dijeron que todas las zapatas tenían asientos, cada una tenía un asiento diferencial, distinto de la otra. Bueno, que es de locos. Entonces, tampoco hace ningún número. Como él ha visto en el levantamiento ese, que dice que son asientos, mirando, no sé cómo se apaña, resulta que, como hay lesiones, pues ya son de eso, se acabó. Ya no, ¿para qué vas a discutir más? Son de asiento diferencial.
Entonces, el del informe geotécnico, que le encarga un informe, el informe hace un sondeo, ya sabía lo que saca, que es arcilla, pero como le preguntan, dice, pues si hay lesiones y puede ser de suelo, yo haría un micropilotaje. Ya está, el informe ya está hecho. Dicen que es de lesiones y presupuesto de micropilotaje. Y cuando mirabas, las lesiones estaban en la dirección perpendicular al asiento. O sea, pues no señor, porque no hace un maldito mapa de fisuras, no cuenta el número de fisuras en una dirección y en otra, no dice dónde está, dice que hay asiento diferencial, pero no dice nunca dónde realmente. Pero ya está el informe montado y ahora vete tú a arreglar ese asunto. Pero bueno, incluso a veces me ha pasado, pero si esto, pero ¿cómo nudo 1 del nudo 2? Pero espérate, ¿esto cómo es? Pero si es otra cosa, si es que esto es de otra obra. Pues no, ya he encarpetado el alejo de cálculo. ¿Y para qué quiere el OCT el alejo de cálculo? No lo quiere para mirarlo, ni para revisarlo. Quiere para salvarse las espaldas, o algo más abajo que la espalda probablemente, por si hay una reclamación, poder decir que lo hizo porque había un alejo de cálculo. Pero no. Yo creo que en la presentación he dicho, o tenía que haber dicho, que eres un perito excepcional. Por Dios. No muchos lo saben, solo aquellos a los que has defendido de ataques, de mercenarios o de ineptos. Tu frase magistral es, cuando una grieta no tiene explicación, seguro que es de dilatación. ¿Que cuánto tardé en hacerse? No, si es que la frase no es mía. La frase yo creo que se la oí a Ricardo Aroca, que la citaba de Juan del Corro. Juan del Corro es un catedrático de matemáticas, profesor, ¿vale? Sabía mucho, etcétera, y decía, y yo creo que la frase tal como ya la pronuncio de vez en cuando, es que si después de haber trabajado en averiguar cuál es la causa, dice, cuando no sabes de qué son las lesiones, es que son de origen higrotérmico, no dilatación, que es una de las chispas, ¿no? Ya está, y me pareció una idea, y luego, como he tirado de ella, y funciona, y cuando ves la grieta de flecha y tal, piénsalo más, y resulta que no es de flecha, es al revés, o sea, no es que esto esté bajando, sino que esto está moviendo, porque no es fácil, pero bueno. Cuando un perito no sabe qué pasa, acude siempre a dos muletillas. Un mal perito, los hay muy buenos. El mal perito dice, esto es asiento diferencial o flexibilidad de los forjados. Hay dos muletas. Sí, por ahí anda. Pero... Bueno, en el caso anterior de Sevilla, o sea, las grietas, no voy a decir grietas ni fisuras porque ese tema está pisado, voy a decir lesiones. O daños, en fin. En esto de Sevilla es que las fisuras eran más bien en los extremos, más bien para allá las dos, y más bien en las plantas altas. Y dice, hombre, asiento diferencial, no. No, es que esa grieta es de asiento diferencial, esta también, pero quiere usted mirar el conjunto, no hay manera. Nos costó muchísimo trabajo conseguir tu guía, el lenguaje de las fisuras y grietas. Esa guía se puede ver y consultar y descargar libre en la página web de ASEMAS. ¿Tú eres consciente del servicio que has hecho a los peritos y por extensión a la sociedad española con esos gráficos tan sencillos pero tan directos? A la hora de que no digamos tonterías los peritos. Bueno, a ver, sí, vamos a contar, sí. Eres consciente del gran servicio que has hecho y de lo que nos costó que lo hicieras. Es que una vez, en un juicio, el juez leyó una pregunta hecha planteada por un letrado y el tío la leyó tal cual. Decía, ¿no es menos cierto que los tabiques no resisten cuando las vigas resisten porque están previstos para resistir y sin embargo no resistirían? Y dije, no. Se miraron todos y me dice, pues, ¿no qué? ¿Eso que ha preguntado? O sea, claro, coja usted eso. No. Es una pena que no pudiéramos publicar los vídeos de tus actuaciones ante los tribunales, tus ratificaciones periciales. Bueno, digo, que dice que os costó mucho, ¿no? Sí. No, que no os costó mucho, no sé lo que pagasteis. No, dices mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, no costó mucho. Bueno, a mí tampoco, que coste. Händel escribe, el Mesías parece que lo escribe en 5 días. Sí. Entonces, pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer eso? Pues, bueno, simplemente quitas todo encima y dices, a por esto. Y lo escribí, ¿no?
me puse a escribir como un loco y lo hice, pero vamos, pero seguido, todo seguido. Eso sí, consultando con la almohada mucho. O sea, hay que dormir, la época de despertar, el momento de despertar y tal, ves lo siguiente, entonces lo escribes, vuelves a dormir, eso funciona, venga. Tu forma de enseñar estructuras rompía esquemas. Vaya por Dios. Lograbas convertir problemas numéricos complejos en pura intuición. Sin embargo, a los magistrados les hablas con un lenguaje didáctico que emociona, con cariño, además de convencerles con tus conjeturas. ¿Qué pregunta ¿Qué es consejo darías a los jóvenes arquitectos Dios, que inician su andadura en la actividad pericial? Vaya por Dios. ¿Qué consejo? Ut valeas es la despedida romana o en latín, para decir cuídate. Ahora decimos cuídate, ¿eh? Decimos vale. Vale. Bueno, pues vale es que lo decían en latín, y significa vale es cuídate, o sea, va bien, ¿eh? O sea, ahora lo utilizamos en otro sentido. Bueno, a ver, ¿qué les aconsejaría? Les diría que se cuiden, que sean buenos en todos los sentidos del término y que tengan cuidado ahí fuera, ¿eh? Que es una de las cosas que... A ver... Y que si no saben una cosa, lo reconozcan y pidan consejo. Dice, me decías lo de la enseñanza y lo del magistrado, ¿no? En efecto, sí. O sea, yo diría que lo aplico a los magistrados o a los informes, más en la parte oral que en la parte escrita, porque la parte escrita es para que lo lean todos. Es que además, claro, cuando estás en un juicio, ¿no? Una sesión vista oral, pues hay 8 o 10, entonces que ninguno va a entender nada, o sea, que ninguno puede entender absolutamente nada. ¿Cómo tienes que hablar? Ahí la experiencia de profesor va muy bien, porque como tienes que hablar para el que no sabe, para el que sabe es muy fácil, pero para el que sabe pues ya está en el ajo. Pero el que no sabe, ¿cómo enseñas a leer al que no sabe leer? ¿Cómo enseñas francés al que no sabe francés? Entonces, como estás ejercitando eso, y además lo vuelves a ejercitar, porque al año siguiente no te tocan esos alumnos ya sabitas, vienen otros igual, entonces estás siempre en el mismo sitio. Entonces me he acostumbrado a hacer cosas muy sencillas, evitando los tecnicismos. Aquí apunta uno, por ejemplo, dice, el pandeo lateral adimensional junto con las componentes diferidas de la retracción aumentan la torsión no uniforme. Dice, pues eso no puede entender nadie. Pero no, lo digo más sencillo, frases simples. El magistrado no entiende la palabra deformación. No puede entender la palabra deformación, seguro. La palabra rigidez, ni se te ocurra que pueda entender eso. Y además esas dos palabras en estructura significan 16 cosas, o sea que vete tú a saber de cuál estás hablando, ¿no? En la última vista, la que fui, saqué del bolsillo, le dije aquí esto. Le dije, mire, señoría, era jueza. Digo, la losa, esto es de la Sevilla, la losa esa... Claro, es muy deformable, sí, deformable, ¿eh? No sé, un poco rígida, usted que quiera. Ya, pero esto se puede curvar, pero se puede plegar, se puede enrollar, se puede estrujar o abollar, se puede arrugar, no. Es que la losa de cimentación es como esto. Entonces, puede hacer esto, pero nada más. Entonces, eso que está ahí, que no puede ser de la losa, esas cosas. Entonces, el informe decía, es que la losa es poco rígida. O sea, pero es como esto, no es como un Kleenex. Un Kleenex también se deforma mucho, pero le puedo hacer cosas que no le puedo hacer a esto. No hubo forma, ¿eh? Pero bueno, no hubo forma, quiero decir, no le convencí de nada. Porque no, es que se falló, que era cosa juzgada. Y que no aceptaba trámite la demanda. Pero yo tenía que hacerle este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les diría? Que intenten alcanzar prestigio como peritos por ser buenos árbitros y neutrales. Que digan que nunca partidistas. Lo que se ve es una cosa, se te ve en la oreja, pero enseguida, ¿no? Que no sean partidistas, que busquen la verdad por encima de todo, lo que tú decías además, y si no llegas a ello, pues di que no has podido, o di que otro sabrá, la frase esa que yo sigo poniendo al final, a salvo de mejor opinión o más formada, es decir, que habla con modestia, ¿no? Y no hay que destacar lo que va a favor del que te ha contratado y ocultar lo que le perjudica, que eso ya lo hace el abogado.
Perdón, además lo hace por obligación. Yo he visto llamar la atención el juez al abogado porque no está defendiendo al cliente, que parece que lo está atacando. Claro, es que la obra de teatro está muy bien pensada. Hay un juez, dos abogados, uno que destaca lo bueno, otro lo malo. Pues déjales a ellos. Tú haz la prueba pericial, es decir, lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. ¿De quién es la culpa, la responsabilidad? Eso es de otro. Pues no, señor. Tú haces un informe para que ya la culpa sea de este. Esas maneras son un poco torticeras, pero bueno, y eso hay que hacerlo además, aunque a otros peritos se les vea la oreja, ¿eh? No hay que defender el interés del que te paga, tú eres un perito. Y lo escribes al principio, este perito no tiene nada que ver con no sé qué, ni se compromete a decir toda la verdad, y luego ves los informes y dices, pero esto, hasta que no encarcelen a unos cuantos peritos no acabamos, ¿eh? Yo veo los panoramas estos, son terribles. O sea, el otro caso esta es la parte civil, ¿no? Hacen y piden 25 millones. Y luego para el juicio 800.000 euros. Bueno, pero además no encarcelan al que ha hecho la propuesta. Que esto parece los hermanos Marx, ¿no? Que va el Groucho y le dicen, ¿esto cuánto cuesta? Y dice, 1.000, te doy 5. Y dice, vale. Pues no puede ser, o sea, has hecho algo mal seguro, ¿no? Unas expectativas falsas. En cuanto a los propios informes que tú dices ahí, dice que intenten llegar a una conjetura, es lo que te gusta a ti, y probarla. No vale lo de hacer fotos y nunca mejor dicho, con eso hacerte una película. No. O sea, que intenten llegar a conclusiones sobre la base de cálculos y representación de dibujos. Pero yo creo que en la 2002, en Lorca, se pudo aprender mucho de que la norma aplicada correctamente daba seguridad. En Lorca vimos que los edificios se caían por mala interpretación de las estructuras, por los enanos famosos en los sótanos mal calculados. Pero no están. No, vamos a ver. Yo siempre he dicho que es que la norma esa del 2002 tiene dos lagunas, lagunas que no entran. Una es los enanos y otra la planta baja diáfana. Sí. En Lorca lo que se cayó fue por o enanos o planta baja diáfana. Sí. Eso es lo que había que hacer. O por no colocar los refuerzos de estribos en cabeza y pies, porque en proyecto figuraban los estribos y no se habían colocado. Eran detalles constructivos que lleva el capítulo 4 de la norma también. Claro, pero yo estoy hablando más en la fase proyectual que en la fase constructiva. Porque claro, si tienes que hacer las cosas y luego no las haces, bueno. Pero lo que tengo apuntado aquí es que en Lorca, por lo que vimos, y ahora sí que hablo, lo he puesto así porque ya sabía que estabas tú aquí hoy, por lo que vimos, no pudo darse la aceleración que decían los oscilógrafos. Porque aquellos pilares que vimos, ya quito los tachastribos, con los redondos que tenía aquello, multiplicas con la calculadora, no con el reloj, calculas que se tenía que haber caído la casa, que no se ha caído, que no puede ser que un pilar 30-30 con 4 el 16 no pueda aguantar un 15% de sismo, pero porque el número es A por B por C partido por B, punto. No, es que esto hay que meterlo en un programa, que no, multiplica a ver de qué estamos hablando, y luego ya aplicamos el método fino. Entonces, lo que pasa es que lo que no sé es que acabará diciendo el nuevo código con el mapa nuevo que el Lorca, porque además está todo basado en que están queriendo regular los edificios que se van a hacer. Pero usted ha visto Madrid, ya tiene muchos edificios y van a construir 15. Usted quiere vivir de esos 15, quiere hacer una norma para perjudicar a todo el mundo porque tiene usted 15 posibles clientes. No puede ser. O sea, pero bueno. Bueno, algo parecido con las fachadas. Después ahora, lo que no tengo ni idea es qué es lo que acabarán pudiendo hacer con la norma sísmica, ¿eh? Para empezar, si prospera la tesis, si prospera la tesis de decir que son los códigos mañana, y entonces entra en vigor la anterior. Pero entonces tienen que entrar en vigor con el documento nacional de aplicación, que se llama. Eso es una cosa que tú no controlas, ¿no? Que los eurocódigos están escritos y como no se ponen de acuerdo, hay un instante en que dicen, bueno, aquí no llegamos a un acuerdo, pero esto hay que sacarlo. Entonces, aquí pone A, B y C, hay 3 opciones. Bien, ponemos un asterisco y decimos A, pero puede ser B o C, a tenor de lo que cada país decida. Y así se acabó la historia y mañana publicado. Entonces, eso lo tiene que hacer. Pero el documento nacional de aplicación, en el caso sísmico, es además el mapa, claro, porque como esto es de Europa, no es el mapa de Europa.
tienes que meter el mapa. Claro, para meter el mapa tienes que meter el mínimo a partir del cual tienes que meter, en el caso de Europa, de España, el coeficiente de Azores, esto de Azores, que a Inglaterra Azores no le pilla. Además Inglaterra no está en Europa, ¿no? Y además eso. Bueno, pero bueno, quiero decir que, entonces con todo eso, claro, si ahora dicen que no, que el eurocódigo, coges el eurocódigo actual y ¿qué le añades? Ese documento. Pues ese documento, no, ya este grupo de presión ya dijo, no, se puede aquí poner esto es como Trump, que dice, yo no puedo mover a la Guardia, si declaro antes emergencia, si declaras emergencia, sí, venga, declarado emergencia, y ahora llamándolos. Claro, tú primero decides qué vas a hacer y luego ya encuentras. Entonces, resulta que para hacer el anejo nacional ese, había unas cláusulas de que podía tener información complementaria no contradictoria. Que se entienda aquí los profesionales de la administración. Entonces ahí metes cualquier cosa. Entonces está escrito, porque ese documento lo han hecho, este grupo ha conseguido que el Ministerio lo cuelgue en su página web, que no está publicado en el BOE, está en página web. Dice, hay que analizar las estructuras de los edificios, pero cuidado porque los tabiques y los muros son también estructura y tienes que meterlo todo en el cálculo. Pero no dicen cómo. No digas que no es bonito. Resulta claro, el del ladrillo no dice cómo, no se le ha ocurrido, claro, no ha leído lo otro para seguir la cosa y decir ahora ya te lo arreglo. No. Entonces, como salga eso, lo que tenemos es un follón. Si deciden que no, que sacan ese que tienen en la trastienda, pero para que son 500 páginas, hay que leerlo, O sea, esto es inaplicable, inaplicable. El centro de rotación en cada planta distinto según la... Esto no hay quien lo entienda, ni siquiera dice cómo se hace. Y lo que dice yo creo que está mal, pero bueno, además, pero son 500 páginas que había que sentarse a debatir, por ejemplo. Y si deciden que no, que nos esperamos al siguiente, pues tú y yo nos esperamos, y yo a ver si veo la siguiente, que la cosa no está tan clara. De momento en Europa dicen que va a haber pronto una directiva que nos va a obligar a 20 horas al año de formación posgrado. Eso ya funciona en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Entonces, tú antes te quejabas de la formación posgrado, pero hay una directiva que la va a obligar para mantener Muy bien, tu título. Pero ¿la van a hacer los mismos que ahora llaman formación posgrado? La van a hacer universidades, esta es una frase, colegios de arquitectos. Esta es una frase de Aroca, creo, que dice, ninguna reforma a la universidad puede dar fruto si no se mata antes a la mitad de los profesores. Pues si la dice Aroca, no sé si decía matar, eliminar, o fundir, no sé, separar, alguna otra frase más correcta. Pero, ¿qué quería decir? Nosotros tenemos un posgrado. El posgrado tiene unos 20, 30, 40 alumnos. Algo que me da las claves un profesor otro día dice, no, mira, lo que está pasando es que, ¿por qué no enseñan lo que tienen que enseñar? Dice, es que sí que no están intentando enseñar. O sea, esto de la formación de posgrado obligatoria, no. Examen por un tribunal independiente. Bueno. Ya está. Bueno, hay en Europa varios países que hay un examen de grado. Estudias en la universidad que estudies para poder ejercer. Hay que hacer un examen de grado. No, y mi hermana es extraña. Está hecho de riñón, sale un cambio en el riñón, te tienes que aprender lo del riñón, examinarte el riñón, y si no, no ejercitas, pierdes el título. Sí, sí. Tú di aquí que pierde la gente el título si no pasa un examen. Pero para taxista hay que pasar un examen de algún tipo, porque si no, claro, estás haciendo una cosa peligrosa. Para piloto de avión, o demuestras que has hecho 20 horas de simulador de vuelo del modelo tal, o ese modelo tal, tú no lo pilotas. No, es que yo ya tengo el título de piloto, muy bien. Pero eso hay que hacerlo. Sí, es un tema complicado. Bueno, pues salvo que nos quieras dar algún consejo más magistral, hemos agotado el programa. No, claro, yo tengo aquí un bonus track. ¿Sabes lo que es un bonus track?
Venga, suéltanos el bonus track. Grábalo con atención. No, eso yo cuando a veces doy una conferencia y me aplauden, digo, no, no me piden un poco más ahora. ¿Quieren les puedo? Te traigo preparado otra cosa más. Sí. No, yo le aplaudo pues, para que se vaya. No quieren el pandeo. El pandeo transnacional ese no tengo ninguna intención. No, vamos a ver. Digo, una cuestión que sí que apunto. Esta es de apuntar, luego otra es de preguntar, es el problema de los periciales, peritos, ¿qué hacemos con las obras? Es que no existe documentación de lo hecho. En las obras. En general. Es decir, como resulta que nos habituamos a que son de las obras ya hechas, y eso no existió nunca. Nunca existió lo de presentar el proyecto acabado. Ahora parece que es obligatorio. No he visto ninguno. Sí. No, espera, ahora te cuento un caso además, pero bueno, digo, como era que tú hacías un proyecto, pedías licencia y ya está, y con eso hago la obra, luego la obra no es exactamente así. Oye, en esto de Teruel, otro de los argumentos es que no han hecho lo que estaba en proyecto. Pero usted es tonto, ¿qué le pasa? Si no se hacía lo que estaba en proyecto es para pedir licencia. Luego se hacía lo que ordenaba la dirección facultativa. Entonces las vigas son unas chapas con no sé qué y tal, pero eso, ¿por qué va a estar en la licencia eso? Pues nada, una de las pegas es ¿por qué se cayó el edificio? Porque no lo construyeron conforme al proyecto. Entonces, como eso ha sido así, o sea, cuando vas a una obra y tal, ¿pero esto cómo lo hicieron? Pues el proyecto. Esto, si no tiene la estructura, o lo que tiene es una caricatura, o dice que el forjado ya vendrá el forjadista y lo pondrá. O en Buaira, o sea, cuando argumentabas, pues que esta es la estructura que han hecho, dice, ¿esto cómo sabemos qué es lo que han hecho? Pues mire usted, aquí está la mancha del bocadillo de chorizo, está clarísimo que esto es lo que ha hecho el encargado. No, aquí lo que vale es lo que esté registrado. ¿Qué está registrado? El proyecto original. Ya se estropeó el invento. Tanto. Claro, entonces no puede ser. Entonces no existe información. Entonces, por ejemplo, en el caso que te planteo ahora de te he dicho Sevilla, ¿no? No, esto no es el de Sevilla, es otro, el del norte de España. Durante la obra vieron y pusieron 2 pilares más, metidos, claro, de acero y metidos en todas las plantas. Porque la luz de 8 metros ya quedó en 4 en una dirección, es que estaban en un sitio, había luces de 8 por 8, pues lo partieron por la mitad. El del informe pasa por ordenador y saca las curvitas de colores de la flecha y no ha metido los pilares. Y además destaca, fíjese, este es el sitio peor, y te pone una ampliación de ese sitio, mire usted lo que pasa aquí, y no es así. Entonces el proyecto del edificio no está. Sí está. El proyecto de arquitectura está. Y en el proyecto de arquitectura hay una cama con una mesilla, que es una cosa cuadrada, y al lado en el tabique hay una cosa cuadrada, ¿qué es eso? Un pilar. No lo ha pillado. Porque él ha cogido los planos del proyecto. Ha hecho el informe con los planos de proyecto, no con el dato de la obra. Ahora, en teoría, todas las comunidades autónomas han desarrollado el libro del edificio. No, yo lo tengo apuntado de otra manera para decirlo. El libro del edificio, si se hace bien, es muy bueno para luego sí, pero el libro del edificio suele ser más bien para el usuario. No es para peritar. Tiene que estar toda la información. Yo he conseguido, en obra del Ejército, sí que hay, en los archivos del Ejército, cualquier edificio documentado del primer día. No, y los puentes, incluso las reparaciones y los cambios del neopreno, eso está bien. Sí. Pero en las edificaciones normales he trabajado constantemente con información insuficiente, siempre. Cuando no, información tergiversada. Por ejemplo, en Burgos, una cosa de muros de termorcilla con losas de hormigón de 10 metros de luz o de 12 metros de luz, lo que sea, de una planta, 2 plantas, se cae, pero caerse, es una de las primeras cosas que he visto, se cae entero. Cuando tiras de la manta, resulta que lo han hecho con Cipecat, pero Cipecat le han dicho, como es una losa apoyada en el muro de ladrillo, calculo la losa, el muro de ladrillo no, porque el muro de ladrillo se sabe que es una planta, ¿para qué voy a calcular el muro de ladrillo? Entonces había unos ventanales y unas cosas, no hicieron nada. Entonces, ¿cuál es la documentación que hay? Siniestralidad por estructuras es muy poca. Ha bajado muchísimo el número de reclamaciones por problemas estructurales. Sí. Ha bajado muchísimo. No, claro, y tiene que bajar. Vamos a ver, si el uso de lo que llamaría Cipecat ha tenido una inmensa ventaja, que es que como ha creado un estándar y una manera y un filtro por el que hay que acomodar las cosas,
pues solo el hecho de pasar por ese filtro ha significado una mejora. Pero Dios escribe derecho con líneas torcidas, entonces, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente de que, como haya una discusión seria, táchalo de CIPECAD y empieza otra vez, hombre, que si no, no hay manera. La explicación es que como no se entiende la norma de ladrillo, no la aplicamos. Pero bueno, de los últimos 3, 4, 5 casos que tengo de muros de ladrillo, lo que te encuentras es que nadie lo ha hecho. Tú dices que ahora documentan las obras. Bueno, yo lo que te digo es que en general te encuentras, empiezan a excavar, salen unos pues aquí por el medio 2 zapatas y tal. ¿Eso se documenta? No, porque no hay dinero para eso, en Tomelloso. No sé, en Madrid una obra para el Corte Inglés, no sé si a lo mejor, pero en general no se hace, porque es un trabajo para que no está pagado. Yo ya he pagado el proyecto, ¿sabes? Pero los planos de proyecto. En el peor de los casos te encuentras con los planos de proyecto y un conjunto de papeles imposibles de entender que sumados es posible que den lo otro. El caso del colegio ese que se movió. Ya que el proyecto, también con CIPECAD, porque ya se hace todo con CIPECAD, claro, no tenía la escalera. Una escalera tocha, no sé, 6 metros de alto, 2,50 metros, en voladizo la escalera y bajando gente, en fin, de una edad buena, saltando, o si no con las maletas así. Se mueve y tal, y entonces cuando vamos a mirar no está la escalera en ningún sitio. Tiramos y apareció un folio manuscrito hecho con a mano o poco menos que decía que enganchaba, pero no enganchaba con aquello. En las últimas que encontráis, las escaleras figuran como apoyadas en el cálculo para apoyadas, y luego en obra los detalles constructivos no son así. No. Entonces, pero es que ese papel tuvimos que sacarlo con forceps. No aparecía ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. ¿Qué diablos es daño continuado? Pues es una maldad jurídica que utilizan los jueces cuando quieren que no se aplique la prescripción. Cuando quieren que no se... Entonces busca un concepto que se entiende que hay algo en el edificio que está continuamente actuando. ¿Dónde está escrito eso? En la jurisprudencia. Yo te puedo mandar algo. No, me lo mandas. Que no es eso, es jurídico. Sí. Claro. El problema es que no ha pasado el código técnico. Es decir, si yo quiero demostrar que no tanto o no como usted dice, que tengo que hacer números, ¿cómo hago los números del daño continuado? Es que no tiene números. Claro. El daño continuado es un concepto jurídico que lo aplica al juez según su... Claro, pero entonces, pero yo no lo puedo ni rebatir. No lo digo porque en este caso de el informante, como se han pasado los 10 años, dice, luego estamos claramente en un daño continuado. Claro, ya lo ha dicho. Claro. Lo dice el perito. De que usted no puede decir eso, porque no es de perito. Usted no está capacitado para decir si es continuado. Usted describa lo que ha pasado. La grieta apareció en el 98, ha aumentado, ya está. Entonces, ¿ves? Esto es continuado. Pero que lo diga otro. Pero más o menos lo que creía que pasaba. El daño continuado es un concepto jurídico, pero mientras no tenga... Que rompe la prescripción. Claro, pero mientras no, de todas maneras, mientras no tenga su traducción técnica, es decir, numérica, el perito no... pues yo no puedo ni rebatirlo, ni apoyarlo, ni desmontarlo, ni estar de acuerdo. Entonces ahí se crea claro, y como es una argucia, se llama argucia, sí, para poder saltarse la prescripción, a mí me pillan, claro, porque me dicen, no, que demuestres que no es continuado, que demuestres que es continuado. Claro, no puedo, porque además, ¿qué? Me dicen, sí, claro, esta grieta estaba desde hace mucho, pero continuado, sí, si no ha aumentado, esto no es continuado, estaba y no la repararon. Si no la reparas, claro que sigue, pero no es un daño continuado, es un daño continuo. Es que el tema del daño continuado o continuo se usa cuando la causa de algo continúa. ¿Pero qué causa? Más que al daño, esa es la causa. La acción de la gravedad, dices. No, la causa, hay una humedad, por ejemplo. Claro, es que la causa es la acción de la gravedad, entonces no me digas que la causa está ahí siempre, claro que siempre tiene que estar, pero no me puedes decir, por la causa no vale, ¿eh? Es un tema muy interesante. Por la causa no vale. Vamos a trabajar. Oye, pues menos mal que he pillado eso. Y el otro es, ¿esto es de flecha? No cumple flecha. Yo hago, oye, que tú esto no lo has aplicado bien, da igual, ¿eh? Pero no cumple flecha. Sí cumple flecha. Pero hay fisuras. Bueno, pero cumple flecha. Si resulta que el cálculo de flecha o la comprobación de flecha con la norma dice que has cumplido y sin embargo hay fisuras que tú dices que son de flecha, ¿quién paga eso?
Pues eso es el concepto de la responsabilidad objetiva, que ¿Eso quiere qué decir es? que hay un daño Y alguien tiene que ser. tiene que pagar. Pero la causa es la naturaleza. Ya, la diferencia de rigidez entre un No, si ya material y se otro. llama, la palabra, me faltaba la palabra clave, daño objetivo. Daño objetivo. Que consiste en que en efecto hay, como tiene que ser de alguien, No, y, más que espera, daño es responsabilidad objetiva. responsabilidad objetiva. Hay No, un daño y hay una sí, responsabilidad objetiva. exacto. Y es evidente, no es de los vecinos, no es de los ocupantes, No. por tanto es de algo Alguien. que tú tenías que haber tenido en cuenta, aunque no esté en el código, Sí, aunque no esté. sí, Jolín, lo ponen muy duro, ¿eh? sí. Porque en deformación de flecha, el código dice deformaciones, dice, flecha, dice, en cualquier planta, con su carga y su luz, tiene que cumplir. Pero cuando se acumula por tabiques, no se puede comprobar una planta. Además, las fisuras que salen es por seis plantas y debajo una diáfana. Sí. Diáfana que yo no he proyectado. En mi plano aparece diáfana, pero es una manera de hablar. Entiende usted que luego lo va a tabicar. Ah, pero no lo tabicaron en mucho tiempo. El Lorca pasaba, que no había. ¿De quién es la culpa de no haber tabicado una planta a tiempo? Yo ya lo he dicho en un juicio una vez, ¿eh? Dice, señoría, yo creo que la culpa de esto es la avaricia del propietario de los locales, que les subió el precio demasiado y no los vendió a tiempo. No, claro, Y no se acabaron. claro, porque esto sale porque ha estado 10 años sin tabiques. La culpa no es del Yo creo proyectista, que ni ahí del constructor. hace falta normas de construcción que recomienden a hacer 2 tabiques, parar. Sí, pero si en la sísmica no está la planta baja diáfana, No, la sísmica. y de hecho tú así pegado le metes un edificio con y sin planta diáfana y te da el mismo resultado, claro, porque no mete ese dato, porque ha decidido que ese dato no es importante. Hay versiones de CIPECAT que pueden meter los tabiques. Y sí que yo creo recordar. Pero ¿con qué modelo si no existe? Claro. Es que, vamos, que una de las pegas que está teniendo en algún caso CIPECAT de estos es que como hay lagunas en el código, las suplen. Ya. Pero CIPECAT durante mucho tiempo el funcionamiento lo ha hecho con sus propios criterios y ha dicho que eran los de la norma y no eran los de la norma. Ahora, hay un conflicto con que como cumplías y cumplías, vale con cumplir CIPECAT, no sirve, vale con hacer la norma, no vale con la norma. ¡Qué follón! En Lorca, el problema no era que hubiera un tabique en planta baja, el problema era que el tabique no fuera continuo. Y en cuanto había una discontinuidad, el pilar rompía. Se formaba un enano, un elemento muy rígido. Claro, y ahí claro, cascaba. no, sí. Ese era el problema. Pero eso no está descrito en ningún sitio. Y en la norma sísmica de 500 páginas, ni una El palabra. Ayuntamiento de Lorca aprobó unas normas complementarias de planeamiento después del terremoto, Bueno, donde dieron un montón de Claro, consejos eso me muy parece, interesantes. Claro, eso me parece bien. Muy Pero digo que interesante. si cae en la norma sísmica esta del Eurocódigo, que tiene 300, 500 páginas, bueno, la de 500 páginas, la de ahora, la que está colgada, tiene una parte general, que es el sexo de los ángeles, más o menos, y luego un capítulo para acero y otro para hormigón. Dice, oiga, yo voy a poner losas de hormigón con pilares de acero. Eso no viene. Pero no me fastidie. Pues ese es un problema suyo, no es mío. O sea, ¿qué hacemos en ese caso? Resulta que la norma no contempla ese caso. ¿Qué hago? Me invento yo todas las reglas. Y luego, pero bajo mi responsabilidad. Y el OCT, la compañía de seguros, no sé qué va a hacer. Pero pero CIPECAT. como no hay... Las normas no tienen crítica posterior de en qué medida hay que corregirlas. Porque yo en sismo expliqué, oiga, que esto ha salido por enanos y por planta baja. Y estas son las tareas pendientes. Nos hemos dado cuenta después incluso, tareas pendientes. A la siguiente, no. A la siguiente eso no entra. Pues si así hacemos las reglas, pues así tendremos los resultados, claro. Hay un tema que en Lorca dio problemas que fueron los aditamentos de las fachadas y las cubiertas, los antepechos, pero la norma dice que hay que anclarlos. Sí. Cada 20 metros cuadrados según la zona de gravedad, de aceleración, y a 10 metros cuadrados si subía de 0,12 para arriba. No se había hecho, ahora se está haciendo.
el tema de las sí, chimeneas sí. ancladas, Sí, claro. los antepechos. No, todo es eso. que no se calculaban las chimeneas. Los Esa chimenea que hay apéndices. ahí se hace. Los apéndices de Pero, la perdón, no estaba ni en el plano, porque en el plano venía un dibujito y tal, y luego ya no habrá el encargado, esto, súbale usted un metro más que aquello, y ponía un metro más que aquello y se acabó, ¿no? Sí. Pero la regla además que es absurda, ya la conoces, ¿no? Que toda chimenea tiene que subir un metro por encima de todo lo que hay alrededor. Sí, Toda, ¿eh? toda. Sí, pero entonces, ¿cómo haces? Hay una distancia. Todas tienen que estar un y metro es muy más que las difícil, demás. Y aparecen unas cosas tremendas, latadas. Entonces, eso no está. Pero mientras no reciclemos las cosas, y vosotros sois los recicladores naturales, vosotros no construís, vosotros no hacéis más que ver tonterías. Sí. Y aunque sea a toro pasado, porque en efecto, como entonces en Lorca, que porque se han caído los petos. Pues si no había reglas para los petos, pues la gente hizo los petos como siempre los hacía y se cayeron unos cuantos. Se cayeron. Ahora hay reglas, no se usan. Del ladrillo no usa nadie las reglas. Bueno, se meten pilares, se anclan, sí se hacen. Pilares Se de, toman precauciones. pilares de ladrillo. Sí. Pilares dentro del... Se hacen pilarones y se anclan. Las chimeneas y esto. No, y los antepechos Antepechos, sí. se anclan. No, Yo no, creo que sí. claro, menos mal. Yo creo que sí. Bueno, José Luis, ha sido un placer de verdad compartir contigo ideas. Sabes mi admiración y mi respeto para ti también. Yo Te puedes llevar todo. te dejo el dibujo. El dibujo me lo quedo. Bueno, muchísimas gracias de verdad. La maqueta está por si me sirve para Y otra. hasta otra.